Salmo 119, capítulo 162. Ya todos se encontraron. A ver los juiciosos que trajeron la Biblia. Este es el mes de la Biblia. A ver los que trajeron la Biblia, levanten la mano. Gloria a Dios, muchos hermanos. Que no perdamos esa costumbre tan bonita, hermanos, de traer nuestra Biblia. Amén. Yo sé que aquí tenemos un video y pues gigante, pero es muy lindo abrir la palabra del Señor, esa que tenemos cada uno de nosotros. Ya todos se encontraron, entonces vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Volvámoslo a leer, hermanos. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Gloria al Señor. Ya pueden estar sentaditos. Ya oramos. Gracias, hermanos, por la oración. Y vamos a comenzar con esta reflexión en esta noche. Me puse como a pensar cuando decía despojos, no me quedaba como muy claro, y para mí como que no se escuchaba como muy bien esa palabra despojos, y me fui a buscar en el diccionario bíblico, y dice algo muy bonito, que dice que es botín de guerra, sea de bienes materiales o prisioneros humanos, tomado después de una batalla victoriosa, y desde el tiempo de Abraham se dedicaba la 10ª parte de ese botín a Jehová. O sea que era algo muy bueno. Cuando ellos ganaban esa guerra y salían victoriosos, salían a buscar y encontraban los despojos, o sea, las riquezas que habían quedado de ese otro pueblo que ellos habían derrotado. Bueno, hermanos, Dios en su gran amor y en su gran misericordia nos ha hecho sus hijos, ¿cierto? Y todos los días, sin quitar un día en nuestras vidas, cada que nos levantamos, Dios nos bendice con una multitud de regalos, todos los días. Yo sé que todos podemos decir amén, ¿cierto? De que cada día que nos levantamos podemos ver tantas cosas que el Señor Jesús en su misericordia y en su grande amor nos regala. Su salvación, su amor, todos los días nos perdona, todos los días nos fortalece, si estamos enfermos nos sana, nos ayuda, nos bendice, nos permite sentir su presencia, amén. Pero hay un regalo muy importante y muy especial, del cual estaban hablando nuestros niños ahora, y es su palabra bendita, amén. El Señor en su misericordia nos ha dado ese gran tesoro, que es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Él mismo, como leía Sebastián ahorita, cuando él encontró su tesoro, decía en 2 de Timoteo 3:16, un texto pues muy conocido por todos, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios es inspirada por Dios y para nosotros, para beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, qué bendición, amén. La palabra de Dios es maravillosa. Por medio de la palabra de Dios escuchamos la voz de nuestro Dios. Y por medio de la palabra de Dios escuchamos cuando Él nos dice: esto no está bien, por ahí no es el camino, debes corregir esto, no me gusta lo que estás diciendo, no me gusta cómo estás actuando, debes cambiar esto. La palabra de Dios es como ese manual para nosotros como cristianos, ¿cierto? Como ese mapa que nos guía a las necesidades que nosotros tenemos para resolver. La palabra de Dios es muy clara con nosotros. El Señor Jesús, por medio de su palabra, nos santifica. Por medio de su palabra nos purifica, nos edifica, nos fortalece, nos ayuda. Y nos dice, nos dice también, como les decía ahorita, nos dice cómo actuar, cómo pensar, cómo hablar. Amén. Que primero tenemos que pensar para luego hablar, no hablar para luego pensar, ¿cierto? Y así nos lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios, como les decía ahorita, es ese manual, así como en el colegio le entregan a nuestros hijos un manual para que ellos se comporten bien y les dicen: niños, ustedes pueden hacer esto, esto y esto, pero esto no lo pueden hacer, esto tampoco, porque los podemos suspender o los podemos expulsar. La palabra de Dios nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y es doloroso, hermanos, ver en este tiempo, es muy doloroso ver en este tiempo donde se ha aumentado tanto la tecnología, ¿cierto que sí? Donde se ha aumentado tanto la ciencia. Y nosotros estamos desesperados por todos esos aparatos y por todas esas cosas que nos ayudan y que no son necesarias para nuestras vidas, pero en muchas ocasiones le prestamos tanta atención a esas cosas
y echamos a un lado lo más importante, ¿cierto? A un lado dejamos la palabra del Señor, que es lo más importante para nosotros como hijos de Dios. Ese lugar que merece la palabra de Dios, muchas veces se la estamos dando a cosas que no son tan importantes, que no edifican tanto como lo hace la palabra del Señor, amén. Y nos dejamos absorber muchas veces por esas cosas, por el celular, que por el WhatsApp, que por chatear, que por el Face, que por el Twitter, pues todas esas cosas que en muchas ocasiones son buenas y que podemos hacer, pero que no podemos permitir que esas cosas nos alejen de lo más importante. No podemos permitir por nada de este mundo, hermanos, que las cosas de este mundo materiales nos alejen de las cosas espirituales, que nos alejen de las cosas celestiales, de las cosas que agradan al Señor Jesucristo. Amén. Había un hombre, yo quisiera que meditáramos un momentico sobre este hombre. No sé quiénes han escuchado la historia de Ezequías. ¿Alguno ha escuchado la historia de Ezequías y lo que le pasó a Ezequías? ¿Cierto? En la palabra de Dios dice en Segunda de Reyes, el capítulo 20, habla todo ese capítulo sobre Ezequías. Nos dice que este hombre enfermó gravemente, que enfermó de muerte. Entonces Dios le habló a Ezequías por medio del profeta Isaías. Entonces Isaías vino a la casa de Ezequías y le dijo: ordena tu casa porque no vivirás, porque morirás, dice la palabra del Señor. Entonces Ezequías se compujo de corazón, se contristó, se puso muy mal y empezó a decirle a Dios: Dios, pero es que yo he sido íntegro de corazón, yo he hecho cosas buenas delante de ti, ¿por qué me voy a morir? ¿Por qué me vas a quitar la vida? Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dice la palabra del Señor que el Señor escuchó todas esas oraciones y vio cada una de sus lágrimas. Y Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, se apiadó de él y le respondió de esta manera: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Porque ese hombre había orado, ¿cierto? Y le dio grandes promesas a Ezequías. Le dijo que a su vida le iba a añadir 15 años más. 15 años más. Y también le dijo que lo iba a guardar a él y a su pueblo del rey de Asiria, que le iba a hacer daño. Entonces Dios le prometió todo eso por esas oraciones que él había hecho. Entonces Dios lo sanó. Pero también dice la palabra del Señor que el rey de Babilonia se dio cuenta, escuchó que Ezequías había enfermado gravemente. Entonces, ¿qué hizo este hombre, el rey de Babilonia? Cogió y mandó a sus mensajeros con cartas y con presentes para Ezequías, como para mostrarle que estaba de parte de él porque estaba enfermo, ¿cierto? Entonces, cuando esos varones llegaron a la casa de Ezequías, ¿qué hizo Ezequías? Comenzó a mostrar todos sus tesoros, lo más valioso que él tenía. Dice la palabra del Señor que mostró su casa de armas, que mostró todo su oro, que mostró toda su plata. Y dice la palabra de nuestro Dios que ninguna cosa que había en la casa de Ezequías había dejado de mostrar. O sea, él había mostrado absolutamente todo y lo había contado todo. Y entonces estos varones se fueron. Llegó Isaías y le preguntó: ¿de dónde vienen estos varones? Le dijo: vienen de Babilonia. ¿Y qué vieron en tu casa? Ah, no, Isaías, vieron todos mis tesoros, lo más preciado que yo tengo, mis armas, mi oro, mi plata, mi herencia, todas mis riquezas, y no dejé de mostrarles ninguna de esas riquezas, ninguna. Pero a él sí se le había olvidado algo muy importante, ¿cierto? Se le había olvidado contar lo maravilloso y misericordioso que había sido Dios con él. Él no había contado eso. O sea, para él en su corazón lo más importante fue lo material, fue esas riquezas, fue ese oro y esa plata. Y nunca contó a los de Babilonia lo que Dios había hecho en él tan grande, esa riqueza y ese tesoro que es lo más importante para nosotros como hijos de Dios, la presencia del Señor, ¿cierto? Lo que Dios hace todos los días en nuestras vidas es lo más importante. Entonces a Ezequías se le olvidó todo eso
y se preocupó por mostrar lo que no valía tanto la pena y se le olvidó lo más importante, que era la presencia de Dios y darle la gloria al que se merecía toda la gloria, que era nuestro Dios. Entonces a Dios no le gustó eso, porque Dios es el dueño de la gloria y es el dueño de la honra. Y cuando Dios nos da algo a nosotros, ¿qué debemos hacer? Guardarlo y cuidarlo como un tesoro. Entonces este hombre no lo hizo, lo que hizo fue como menospreciar la obra que Dios había hecho en él. Pero entonces Dios no se quedó con eso, sino que le dijo, por medio de Isaías: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. O sea que este hombre, después de tener muchas riquezas, se quedó absolutamente sin nada. ¿Por qué? Porque menospreció y no le dio el valor a lo que realmente, hermanos, tenía que darle el valor, que era la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y Dios había sido inmensamente bueno con Ezequías, ¿cierto, hermanos? Había sido demasiado bueno. Después de que este hombre iba a morir, Dios le dio la oportunidad de vivir más años, pero este hombre no supo aprovechar eso. Ese tesoro que Dios le había dado, él lo menospreció, lo echó a un lado. Y en su corazón, como decía ahorita, en su corazón sus tesoros era eso, la plata, lo material, el oro, y había menospreciado a Dios y no le dio la gloria al Señor Jesús. Bueno, gloria al Señor Jesús. Dios en su misericordia y en su amor, hermanos, ha colocado en nuestras manos, en cada una de nuestras manos, esta palabra. Amén. Nos la ha revelado. Amén. ¿Cuántas personas afuera creen tener la revelación y no la tienen? Pero nosotros en su misericordia, en su gracia, en su amor tenemos esa revelación de su palabra. Amén. Nosotros podemos decir con todo nuestro corazón y con toda la confianza de que somos verdaderos hijos de Dios y que Dios ha revelado su palabra a cada uno de nosotros. Y nos ha dado, el Señor Jesús nos ha dado a nosotros el privilegio y el honor de entenderla, la palabra, ¿cierto? Nos ha dado el honor de entenderla, de escudriñarla, de estudiarla y de ponerla en práctica en nuestras vidas. Pero por favor, hermanos, que nunca nos vaya a pasar lo que le pasó a Ezequías. Amén. Que no nos vaya a pasar eso que le pasó a este hombre, que menospreció lo más importante y le dio la gloria a lo que no se lo merecía. Nosotros en este tiempo, hermanos, necesitamos darle la gloria a nuestro Dios. Y en primer lugar de nuestros corazones, y en primer lugar de nuestros hogares, debe estar la palabra de nuestro Dios. Amén. Haciendo como una obra constante en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces esta palabra, qué pesar, y tal vez lo digo también personalmente, muchas veces esta Biblia la cogemos, la metemos en el bolsito, la traemos a los cultos y la abrimos cuando vamos a escuchar la palabra. La guardamos, la llevamos para la casa y muchas veces, ¿dónde está la Biblia? ¿En qué bolso se me quedaría? Porque uno no se acuerda muchas veces de escudriñar la palabra del Señor en la casa. Y eso es un error muy grande que estamos viviendo en este tiempo. Nos hemos olvidado, hermanos, en este momento, en este tiempo, de lo más importante, de lo más hermoso y de lo más maravilloso que el Señor Jesús nos ha regalado, que es entender y escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas el Señor quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas el Señor Jesús quiere hacer en nuestros corazones? Y muchas veces no lo hace porque nosotros mismos no se lo permitimos. ¿Cuántas veces el Señor en nuestras casas, Él nos quiere hablar por medio de su palabra y nosotros no tenemos ni el deseo ni el anhelo de abrir la palabra del Señor? A ver, Señor, ¿usted qué me quiere decir en esta noche antes de yo irme a acostar? Antes de yo irme a descansar, ¿usted qué quisiera decirme? Yo quiero escuchar su voz. Muchas veces se nos ha olvidado eso. Y hermanos, en este tiempo hay que darle el valor y el lugar que merece en nuestras vidas la palabra del Señor Jesús. Hay que dárselo, amén. La palabra del Señor hay que tomarla, hay que leerla, hay que entenderla.
pero también hay que vivirla. Amén. No podemos pretender solamente leerla y ya, y entenderla, si no la vivimos. La palabra de Dios, para nosotros gozar esa palabra, tenemos que vivirla y saborearla. Muchas veces le perdemos el sabor a las cosas que realmente tienen sabor. Muchas veces comemos un alimento y nos gusta mucho y nos encanta ese alimento, pero dejamos de consumirlo por mucho tiempo y se nos olvida lo rico que sabía. Cuando lo volvemos a probar, uno dice, uy, no, yo es lo que me estaba perdiendo, ¿verdad que esto sabía tan delicioso? Y muchas veces nos pasa así con la palabra del Señor, que no la escudriñamos, y en el momento que la cogemos, ay, Señor, sí, es que tu palabra me hace llorar cuando yo la leo. A mí, hermanos, me hace llorar la palabra del Señor, cuando yo veo que Él me dice cosas tan maravillosas. Y que bueno, nosotros como retomar esas cosas, hermanos, que el enemigo en este tiempo es muy astuto. En este tiempo nosotros nos persiguen con piedras o con machetes, o nos cierran los templos para que no nos reunamos, no. En este tiempo el enemigo actúa de una manera muy diferente. Y él es muy, como dicen, muy sigiloso. Él entra despacito, por donde nadie lo escuche, por donde nadie se dé cuenta. ¿Y qué hace? Nos pone ese desgano, esa pereza, ese desánimo para leer la palabra del Señor, para buscar a Dios en oración. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros seamos, que seamos negligentes, que seamos perezosos, que no escudriñemos, porque él sabe que cuando un cristiano lee la palabra del Señor, encuentra cosas maravillosas. Amén. Cuando leemos la palabra del Señor, el Señor nos consuela. Cuando leemos la palabra del Señor, nos fortalece. Cuando leemos la palabra del Señor, nos da vida, nos da fuerzas para seguir adelante. Cuando el enemigo nos dice, no sos capaz, tú no eres capaz, yo vengo a la palabra del Señor y me dice que sí puedo, que aunque débil sea, el Señor me va a hacer fuerte, que aunque no seamos fuertes, el Señor nos da fuerzas, hermanos, y todo esto lo encontramos en la palabra del Señor. Yo quisiera recordar en esta noche, yo creo que yo a muchos les he contado este testimonio, pero nunca en mi vida me voy a cansar de contarlo. Cuando yo me casé, lo que yo más quería era tener un hijo. Lo que yo más anhelaba era ser mamá. Y pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años. Y en mi corazón estaba esa angustia y ese dolor, hermanos. Y yo pasé momentos tan tristes, sola en mi casa, arrodillada, llorando y pidiéndole al Señor y haciéndole muchas preguntas a Dios. Y un día me fui para mi iglesia en Sabaneta, para el culto. Y entró una amiguita mía con su bebé recién nacida. Y ella me dijo, Yuri, ¿la vas a cargar? Yo cargué la bebé. Lo que yo sentí en mi corazón fue una tristeza y un dolor de decir, yo no puedo, y ella sí pudo. Le entregué su bebita y me fui a llorar, me arrodillé y me fui a llorarle al Señor. Y yo recuerdo que yo ni hablaba, sino que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y le preguntaba al Señor mentalmente, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo ser mamá? ¿Por qué yo no puedo tener ese privilegio que muchas mujeres tienen? Si yo te he sido fiel, yo he orado, yo te he clamado. Y hubo un momento que sentí, y Dios sabe que es cierto, que es totalmente cierto, sentí el anhelo de abrir la palabra del Señor, así arrodillada como estaba, todavía no había empezado el culto. Y abrí la palabra del Señor, y donde la abrí estaba en 1 de Samuel, donde se habla sobre la historia de Ana. Y esa mujer también había pasado por lo mismo. Esa mujer también había llorado y había estado afligida porque no podía tener un hijo. Pero ella lloraba y clamaba a Dios para que el Señor le regalara ese hijo. Pero cuando ella terminó su oración, el sacerdote le dijo que se fuera y que no estuviera más triste. Ella nunca más estuvo triste hasta ese día. Hermanos, y yo les digo de verdad, con todo mi corazón, que desde esa noche yo nunca jamás volví a estar triste, porque ese momento, esa palabra era para mí. Lo que decía en la palabra de Dios yo lo tomé para mí como una respuesta a esa pregunta que yo me hacía: ¿por qué no puedo, Señor? ¿Por qué no puedo tener un hijo? Y el Señor me dijo: no estés triste,
porque yo te voy a dar ese hijo. Y ese hijo tú me lo vas a dedicar para que él me sirva. Hermanos, Dios nos consuela. Yo ese día sentí una fortaleza y un consuelo de parte del Señor, porque la palabra de Dios, como les decía ahora, nos consuela. La palabra de Dios nos fortalece, amén. El enemigo pone un sinnúmero de cosas en nuestras vidas que nos estorban, que no permite que nosotros nos acerquemos a Dios, porque Él sabe que cuando un cristiano se acerca de todo corazón a Dios, que cuando un cristiano escudriña la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, Él tiene que huir, amén. Él tiene que huir de nuestras vidas y tiene que huir de nuestros hogares. Yo creo, hermanos, que en este tiempo donde hay tanta maldad, donde hay tanta violencia, donde la gente se ha olvidado por completo de Dios, donde las cosas de Dios son tan insignificantes para muchas personas, yo creo que nosotros como hijos de Dios es momento como de pararnos en la brecha, amén, como de pararnos en la brecha y pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? Si estoy avanzando, si estoy creciendo, o me he quedado estancado, o el enemigo ha hecho en mi vida tantas cosas que ya no puedo ni levantar mis manos para glorificar al Señor, o el enemigo ha hecho tantas cosas en mi vida que ya no puedo abrir mis labios para glorificar a Dios. ¿O será que el enemigo, hermanos, ha hecho tanto en nuestras vidas que no tenemos ni tiempo para leer la palabra de nuestro Dios? Parémonos en la brecha, hermanos, en esta noche y reflexionemos, que no nos vaya a pasar como a Ezequías, que le fue quitado todas esas cosas, todos esos tesoros. No, que no nos vaya a pasar así, porque nuestra prioridad como hijos de Dios, como padres de familia, como cristianos, es la palabra del Señor, amén. Es su bendita palabra, la que nos transforma, la que nos instruye, la que nos redarguye la conciencia cuando estamos haciendo las cosas mal hechas, cuando no estamos caminando bien, cuando nos estamos alejando de la presencia de Dios. Yo creo, hermanos, que es hora de preguntarnos en qué lugar en nuestras casas está la palabra del Señor. ¿O será que la tenemos en un atril, se llama, cierto? La tenemos allá en un atril, en el Salmo 91, como muchas personas lo hacen. Y muchas personas tienen esa costumbre. Y ya, solamente está ahí, como un amuleto, como un adorno. Pensemos en esta noche, hermanos, si en mi casa, si en su casa, si estamos escudriñando la palabra del Señor. Si le estamos pidiendo al Señor cada noche con nuestros pequeños, Señor, háblanos esta noche antes de acostarnos. Nos reunimos en familia, Señor, háblanos, dinos qué nos quieres decir esta noche, Señor. Dime algo antes de yo acostarme, antes de yo ponerme mi cobija encima, antes de yo colocar mi cabeza en la almohada. Dime algo, Señor, algo que me edifique, algo que me transforme, algo que quite este conformismo, algo que quite esta pereza, esta negligencia. Y yo sé, hermanos, que el Señor nos va a bendecir. Yo sé, hermanos, que el Señor nos va a bendecir. Si usted, hermano, en su casa le da la prioridad a la palabra del Señor, yo le aseguro en el nombre del Señor Jesús que usted va a tener grandes victorias. Que esas peticiones que usted tiene delante del Señor van a ser contestadas, hermanos. Pero hay que darle la prioridad a nuestro Dios. Hay que darle el primer lugar a nuestro Dios. Que nuestros hijos sepan, que nuestros hijos vean en nosotros ese amor, esa pasión por las cosas del Señor. Ellos todo lo ven. Ustedes los ven acá, esos pequeñitos que pasaron acá adelante, tan hermosos, mis niños. Ellos todo lo ven. Ellos todo lo analizan, todo lo piensan. Uno cree que ellos no se dan cuenta, pero ellos se dan cuenta absolutamente de todo. Y eso que yo le enseño a mi hijo, eso que usted le enseña a su hijo, hermano, va a ser de bendición para él cuando crezca. Eso no lo va a dejar apartar nunca, nunca de los caminos del Señor. Recuerdo que en estos días pasamos un susto horrible. Yo creo que es el susto más horrible que yo he pasado en mi vida. Nunca me había pasado algo tan horrible. Estaba yo en mi casa con mi esposo y con mi hijo y estábamos desayunando.
Estábamos desayunando. Entonces mi esposo me dijo: mami, hágame una arepa pero bien tostada. Yo le hice la arepa bien tostada. Cuando él se la empezó a comer, al ratico empezó a toser. Empezó a toser. Y se fue poniendo morado. Yo lo único que hacía era gritar, y yo: hay poder en Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Yo llorando, gritando. ¿Y sabe qué hacía mi esposo? Él brincaba para que ese pedazo de arepa le bajara, porque se estaba muriendo. Mi esposo, hermanos, se estaba muriendo. Y yo viéndolo así, y mi niño, ¿sabe qué hizo, hermanos? Y eso es verídico. Mi niño, ¿sabe qué hizo? Se tiró al suelo y se arrodilló. Y lo único que Juan Diego decía: hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Señor, guarda a mi papá, no le dejes pasar nada a mi papá. Señor, mi papá es tuyo, nosotros somos tus hijos, Señor Jesús. Sana a mi papá, sana a mi papá. En esa angustia que él sentía, lo único que él hizo fue invocar el nombre de Jesús. Amén, porque ese nombre tiene todo poder. Y la palabra del Señor nos dice todos los días que el nombre de Jesús es poder, que el nombre de Jesús es victoria, que el nombre de Jesús es bendición para nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, eso les va a servir a ellos para toda la vida. No crean que eso es un tiempo perdido. Hermanos, les digo algo. Ese devocional que usted hace en las noches antes de acostarse es una gran bendición para su hijo, es una gran bendición para su hija, es una gran bendición para ese adolescente, para esa jovencita que lo está escuchando. Es una gran bendición para usted, anciano. Es una gran bendición para usted, hermano, para mí. Ese devocional que hacemos todos los días en nuestros hogares es una bendición. ¿Por qué? Porque juntos cantamos a nuestro Dios, porque juntos oramos a nuestro Dios y porque juntos escuchamos la palabra de nuestro Dios. Amén. Y si lo hemos dejado de hacer, hermanos, volvámoslo a retomar. Atesoremos esa palabra de Dios en nuestros corazones. Guardémosla, cuidémosla, vivámosla, para que nuestras vidas sean bendecidas, sean prosperadas y sean victoriosas en el nombre de Jesús. Hermanos, si no lo estamos haciendo, si el enemigo ha colocado un montón de cosas en nuestras vidas que nos han quitado la prioridad que es Dios y la palabra de Dios en mi vida, aún hay tiempo, hermanos. Aún hay tiempo de volvernos otra vez al Señor Jesús en esta noche. Aún hay tiempo de retomar las cosas que hemos dejado atrás. Mientras hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza. Mientras estamos vivos, hay esperanza de volvernos otra vez a Dios, de pedirle perdón, de decirle que nos ayude, de colocar en primer lugar su palabra, de colocar en primer lugar su presencia, Señor, del Señor Jesús. Amén. Yo les invito, hermanos, para que estén en pie. Yo les invito para que hagamos una oración especial esta noche. Y si usted quiere pasar acá adelante con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá, vamos a hacer una oración especial en el altar. Vamos a pedirle al Señor Jesús en esta noche que nos dé la oportunidad de volvernos otra vez a Él, que nos dé la oportunidad de retomar nuevamente lo que hemos dejado atrás, que nos dé la oportunidad de colocar en primer lugar su palabra, su presencia, que en nuestros hogares reine ¿qué? La presencia de nuestro Dios, que en nuestros hogares reine el Espíritu Santo, que nuestro hogar sea un altar encendido todos los días para la gloria del Señor, que nuestro hogar sea bendecido con su palabra, que todos los días hablemos y comuniquemos a nuestros hijos las maravillas que hace nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Iniciamos todos juntos esta oración, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta noche, oh amado Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre santo y sublime, Jesús amado, y te pedimos, Padre Celestial, que nos vuelvas a ti, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor,
Que derrames de tu presencia en nuestros hogares, Señor. Que le demos esa prioridad a tu palabra, que es maravillosa, Señor. Y que por medio de tu palabra seamos restaurados, Señor. Que seamos edificados, que seamos bendecidos, Señor Jesús. Derrama de tu presencia y de tu espíritu en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nuestros hogares, Señor. Que nuestros hogares sean bendecidos por ti, Señor. Que tu palabra sea lo más hermoso, el tesoro más preciado de nuestros hijos, Señor. Que nuestros hijos aprendan a amar tu palabra. Bendito Dios, Padre Celestial, te rogamos tu presencia, oh Dios. Te rogamos que nos bendigas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros. Que tu palabra nos alimente, nos vivifique, nos restaure, nos ayude. Que tu palabra nos llene de poder, de fuerzas para continuar, Señor. Que tu palabra bendita nos anime a seguir adelante este camino, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús. Exaltamos tu nombre santo, Señor, porque tú eres inmensamente bueno con nosotros, oh Dios. Porque tú eres maravilloso, porque tú eres excelso y poderoso, Señor. Aleluya.